Estamos yendo hacia la venganza de Malinche, aunque estemos en pleno corazón de Valencia. ¿Y qué vamos a encontrar en la venganza de Malinche? Aparte de grandes compañeros y grandes amigos, vamos a encontrar cocina mexicana auténtica, casera, como si estuviéramos en Chihuahua. Hermano, ándale. Uy. Bienvenidos a la cocina de Chirla. Hoy estamos en México. Mentira, estamos en Valencia, en la venganza de Malinche, en pleno corazón de Valencia, donde la comida es casera y mexicana. Hoy te voy a enseñar a hacer tacos en menos de un segundo. Eso sí, aquí, en la cocina de Chirla, con tu amigo, y te voy a enseñar, antes de todo, un restaurante donde realmente yo he venido aquí y he disfrutado con su comida. Vas a disfrutar del diseño, vas a disfrutar sobre todo de la comida y de la gente que trabaja aquí. Bienvenidos a la cocina de Chirla. Seguimos en la cocina de Chirla, en la venganza Malinche. ¿Qué podemos comer aquí? Pues platos típicos mexicanos que quizás tú no hayas comido nunca, como la cochinita pibil, tener a cuitlacoche, y sobre todo lo que más me llama la atención es que los miércoles, todos los miércoles, desde la 1 hasta la 1, tenemos el taco y la coronita de quinto, como si fuese un botellín, a 1 euro. Taco 1 euro, botellín 1 euro. Y también todas las mesas que tenemos aquí pintadas a mano, como esta Frida, donde te puedes sentar y disfrutar del puro arte mexicano, o también, si te gusta más el rock and roll y lo que te gusta es la muerte, aquí tenemos a la mismísima Santa Muerte. Y estamos en el corazón de la venganza Malinche, en la cocina, donde se cuece absolutamente todo, la cocina mexicana casera. No lo olvides, comida mexicana casera. Hoy os voy a enseñar a hacer tacos. Se puede hacer de dos formas, con dos tortillas diferentes. De trigo, de maíz, perdón, y de trigo. Si de repente si eres mexicano, creo que del norte te va la de trigo, y si es del centro para abajo es de maíz. No lo recuerdo, pero hoy vamos a usar la de trigo. Hoy vamos a hacer, te voy a enseñar a hacer, aquí la venganza de Malinche, puedes probar tacos de diferentes guisos, excelentes, como he dicho antes, de comida casera. Hoy vamos a hacer uno que a mí personalmente me encanta. Si te gusta el pollo y el picante, una cosa que tengo que decir, que aquí el picante está un poco rebajado. Ellos saben que los españoles no aguantamos el puro macho. Y entonces lo que vamos a hacer es pollo Demon Blue. Pica un pelín, que es pollo troceado, que ya lo hemos preparado, con queso azul, y lleva un chile que es este, que es el chile chipotle, algo así, porque a mí mi mexicano es bastante malo. Y entonces, ¿qué hacemos con el taco? El taco, antes de todo, lo hemos metido en una sartén y le hemos dado un par de vueltas para que se calentara. Hay gente que lo hace en el microondas, pero eso está muy mal visto en los mexicanos. Cogemos el taco, hacemos así, chin, 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 pom, pom, pom. Le podemos echar chile chipotle, pero como yo no soy puro macho, no le voy a echar. Y lo que hacemos así, un rollito, hacemos así, y aquí tenemos un verdadero taco mexicano en la venganza de Malinche. Y en este caso es pollo Blue Demon, que está buenísimo. Dentro de un momento vuelvo con aquí con vosotros que me voy a comer esto. A ver. Pues muy rico. Y estamos con el director, con el dueño de la venganza Malinche, Nicolás Caballero. A ver, Nicolás, aprovecha un momento la cámara, los millones de espectadores, para decir a la gente qué platos típicos mexicanos encontramos aquí en tu restaurante. Bueno, tenemos cosas típicas de México, como la cochinita pibil. Tenemos también cosas que tal vez no probarán en ningún otro lado en España. Tenemos el cuitlacoche, y hacemos otros platillos un poco más elaborados, como el pozole, como tamales, etcétera, para que puedan probar los verdaderos sabores de México. Yo el pozole lo he probado y realmente lo aconsejo. Si quieres sudar un poquillo, pruébalo. Y luego el picante, ¿se van a encontrar aquí picante o no van a encontrar picante? Porque la gente piensa mexicano, picante. Tenemos para todos los gustos. Tenemos picante de verdad, que te va a sacar las lágrimas, pero no lo ponemos en el platillo. O sea, se sirve en un bol aparte para que tú puedas
comerlo a tu gusto. Y tenemos otras salsas menos picantes y otras que de plano son simple para darle más sabor a los tacos. Pues nada, pues Nicolás, La Venganza de Malinche, recordarlo aquí en Valencia, el teléfono de contacto por si... 963-33-33-77. Y quiero dar las gracias por este espacio que me dejó este excelente cocinero, mago de los olores y los sabores. Y un tacto, un paladar. Un paladar exquisito. Y además yo no quiero ser ni ministro, ni... Yo no quiero ser ni príncipe ni ministro, yo quiero ser taquero. ¡Taquero! ¡Adiós, muchachos!